Buenos días, hermanos. Bueno, la palabra hoy día la va a traer. No, está con miedo. Beno está con miedo ya. El día de hoy vamos a tratar de terminar el Salmo 106. En realidad, podríamos estudiar el Salmo 106 mínimo unas 5 semanas. Para los que han estado siguiendo la secuencia, el Salmo 105, o sea, el Salmo anterior, es una recapitulación de las bondades de Dios. El Salmo 105 empieza contándonos cómo Dios llama a Abraham cuando era él y su esposa y sus siervos, y les promete la tierra prometida. Les dice, les voy a dar una tierra, ¿no es cierto? Pero dice con Abraham cuando era nadie. Y luego ahí el Salmo 105 empieza con Abraham, pasa por Isaac, por Jacob, una parte importante es la vida de José, luego nos habla de Moisés, luego nos cuenta cuando lo sacó por el desierto, todo lo que hizo cuando llegó por el desierto, y por último termina el Salmo 105 cuando les entrega la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que actualmente se conoce como Jerusalén, ¿no? Entonces el Salmo 105 es un resumen de las bondades y las bendiciones de Dios. El Salmo 106 es el resumen de las burradas del pueblo de Dios. Es decir, durante todo lo que ocurrió en el Salmo 105, ahora el Salmo 106 nos da la otra cara de la moneda. Todas las burradas que el pueblo de Dios hizo durante ese tiempo, hasta que recibió la tierra prometida. Como cada parte es una historia, y no puedo detenerme en cada historia, sino como les digo, nos demoraríamos 5 o 6 semanas solamente en el Salmo 106, les he preparado una hojita para que ustedes, los que quieran, puedan ir a sus casas y leer la historia completa de cada porción del Salmo 106. ¿Ya? Alcanza para todos, alcanza para todos. He hecho como 600 para la congregación. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que la Biblia no esconde los malos ejemplos, porque la Biblia no fue un libro manipulado para promover una religión, sino que la Biblia fue escrita a través de la historia y los historiadores fueron registrando los hechos, sean buenos o sean malos. En la Biblia tú vas a encontrar cosas buenas, cosas bonitas, y también vas a encontrar cosas feas. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro histórico, no es un libro manipulado para presentarnos solamente las cosas buenas de una nueva religión, ¿no? Importante. Cuando empezamos a leer, y vamos al bosquejo que tienen ustedes en la mano, el versículo 1, aprendimos filtro que ellos compartían con sus hijos y las generaciones. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, o su misericordia es eterna, ¿no? Una manera de decirle a la gente, cuando estén las cosas mal, acuérdate que Dios es bueno. Versículos 2 al 5, acuérdate de nosotros según tu benevolencia, lo estudiamos la semana pasada. Y ahora sí, voy a contarles 8 historias. 8 historias son 8 burradas del pueblo de Dios. 2 se las conté la semana pasada. La primera, versículos 6 al 12, vamos a repasarlos. Salmo 106, agarren sus Biblias. Salmo 106. Y empezamos en el versículo 6, ¿no? El versículo 6
Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. ¿Cuál es la historia? ¿Recuerdan? El pueblo es esclavo, orden del faraón matar a los infantes, a todo niño varón que nacía tenían que matarlo, las parteras, ¿no? Y en esa situación claman a Dios, Dios levanta a Moisés y lo manda. Faraón no quiere que se vayan porque en ese tiempo Israel eran como 2 millones de personas, eran mano de obra barata, eran los extranjeros que vivían en Egipto y que se les explotaba, entonces mano de obra barata. Entonces el faraón dice, no salen, ¿no? Nos quedamos sin esa mano de obra barata, ¿no? Dios tiene que intervenir y el pueblo de Dios ve el poder de Dios obrando con 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Por último, se doblega Faraón y dice, si digo que no, esto va a ir a peor. Así que le dicen al pueblo de Israel, váyanse, ¿no? Y se van con Moisés. Llegan a la orilla del Mar Rojo y se encuentran con el mar por delante y Egipto por detrás. Y aparece el faraón con sus ejércitos. Cuando recapacita el faraón y dice, aguanta, ¿qué cosa he hecho? He dejado que se me vayan los hebreos que eran nuestra mano de obra barata, pero qué burro que soy. Vamos a recuperarlos. Y sale con su ejército. Entonces, toda esa gente que había visto el poder de Dios obrando, de repente ve por atrás Egipto, faraón, soldados, ejércitos, y al otro lado el mar. Y se olvidaron del poder de Dios. Y comienzan a hablar contra Moisés. Para esto nos has sacado, para matarnos acá, ¿no es cierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿no? ¿Para qué nos sacaste? Y comienzan a culpar a Moisés de haberlo sacado, ¿no? Después de haber pasado todo. Y entonces, ¿Dios qué hace? Abre el mar. Ellos cruzan por el Mar Rojo y cuando los egipcios llegan, el mar se cierra y mueren los egipcios. El pueblo cuando ve eso, sale del otro lado y ¿qué hicieron? ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¿No es cierto? Y comenzaron a cantar, ¡gracias, Dios! Algunos por ahí decían, yo sabía que Dios iba a obrar, ¿no es cierto? Y entonces comenzó toda esa hipocresía de esa gente que primero había ofendido, no creyendo en Dios, y ahora, cuando después ven el milagro, ahora sí hay que aplaudir, ¿no? Bueno, entonces, esa es la parte hasta el versículo 12, porque ahí se muestra la mano de Dios obrando, hasta el versículo 12, ¿ok? Versículos 13 y 15, lo vimos la semana pasada también. Versículos 13 al 15, dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, más envió mortandad con ello. ¿Qué cosa era esto? Carnecita. Ellos fueron bien específicos. Dios los estaba llevando por el desierto. No hay, pues, restaurantes en el desierto. No hay Migros para comprar nada en el desierto. ¿No es cierto? Está todo, no hay de dónde. Entonces Dios, de una roca, hace brotar agua. Del cielo cae maná. Y además tenían una nube que los tapaba de día para protegerlos del sol, para que no tengan insolación solar, y en la noche la llama de fuego. Pero no era suficiente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Ay, ¿te acuerdas de Egipto? ¿Te acuerdas la carnecita que comíamos en Egipto? Y todavía dicen, ¿no? Dicen,
con puerros, cebollas, ajitos, ¿no? Hasta la ensalada la tenían preparada. Y entonces, ¡ay! ¿Para qué nos sacaste, nos trajiste al desierto a comer este maná? Y despreciando la comida de Dios, ¿no? A comer este maná, ¿no? Bueno, Dios interviene. ¿Y qué dice? Moisés le dice a Dios, Dios, ¿sabes qué? Este pueblo me tiene hasta aquí, ¿no? ¿Para qué me has sacado con este pueblo? Este pueblo no merece nada, ¿no? Igual, como les decía, ¿no? En la misma ilustración de que llegue una persona a tu casa, ¿no? Que llegue una persona a tu casa que no tiene dónde vivir, que no tiene techo, y entonces llega a tu casa y te dice, Carlos, por favor, ¿nos puedes hospedar? Entonces tú dices, sí, claro, ¿no? Y de repente al segundo día empieza diciendo, por si acaso yo tomo solamente leche desnatada, ¿ya? Deslactosada, ¿no es cierto? Sin gluten, sin lactosa, ¿no? Y por favor, la mermelada tiene que ser de fresa porque otra cosa me cae muy mal, ¿no? Y además, al tercer día lo pones de patitas en la calle, ¿no? Eso es lo que ellos estaban haciendo. Estaban recibiendo comida del cielo, pero no, ellos querían carnecita. Entonces Dios les manda codornices, pero junto con las codornices, ¿qué pasa? Dice Dios, le voy a dar tanta carne que van a comer y se les va a salir por las narices, dice, ¿no? El texto. Hasta que coman y que se les haga por las narices. Pero, a esa gente codiciosa, dice que ni bien habían comenzado a comer y a llenarse de todas las codornices, empiezan a morir. Tenían la carne en la boca cuando vino una mortandad, ¿no? Y ya hay una parte, ¿cómo hizo para que la mortandad terminara, ¿no? Todo eso lo vimos la semana pasada. Así que nos quedan para el día de hoy 6 historias más. Vamos a empezar con el versículo 16 al 18. 16 al 18. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón y el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. ¿Qué historia es esta? Esta historia se conoce como la historia de Coré. Coré. Cuando Dios va a sacar al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de los egipcios, agarra y le dice a Moisés, la zarza, el fuego, y Moisés tartamudo, ¿no? Entonces Dios le dice, Moisés, tú vas a ir, vas a hablar a Faraón. Y Moisés, pero yo, ¿no? Soy tardo de lengua, ¿no? Y entonces Dios le dice, yo puedo curarte, ¿no? Vas a hablar. Y Moisés testarudo, no. Entonces Dios se cansa, ya está bien, ya. Entonces tu hermano va a hablar por ti, Aarón. Entonces tú vas a ir donde Faraón y Aarón va a hablar, ¿no? Pero tú eres al que yo he escogido, pero Aarón te va a acompañar, ¿no? Y van. Dios los escogió, ¿no? Salen con el pueblo, están en el desierto. Ellos no hicieron nada, Moisés no hizo nada, Aarón no hizo nada, Dios los escogió, ¿ya? Y de repente se levanta Coré y va donde Moisés y ¿saben a quién? Levanta 250 líderes. O sea, Coré es la primera versión de político que veo en la Biblia. Levantó a 250 líderes en contra de Moisés y de Aarón, ¿no? Entonces se acerca a donde ellos y le dice la frase, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué ustedes se levantan como los líderes del pueblo? ¿No? El pueblo no los quiere, ¿no? Esa es la técnica, ¿no? El pueblo no los quiere, ¿no? Y además, cualquiera del pueblo podría gobernarnos durante nuestra caminada por el desierto. O sea, van directamente contra la autoridad. Ese tipo de comportamiento, lo único que oculta es la codicia de esos que se están levantando. Esos que se están levantando
se esconden detrás del pueblo para sacar a Moisés y Aarón y levantarse ellos como los nuevos líderes, ¿no? Cuando se acercan y le dicen eso a Moisés, Moisés se arrodilla y empieza a orar. ¿Qué oraba Moisés? La Biblia no lo dice. Yo estoy seguro que Moisés oraba: Señor, ¿yo qué he hecho para tener esta gente? Si fuese mi caso, yo oraba así: Señor, te voy dando la lista para que los vayas exterminando uno por uno, ¿no? Pero Moisés se inclina y comienza a decirle a Dios: yo no pedí estar acá. O sea, tú me has puesto acá. Yo no pedí estar acá. Señor, tú intervienes ahora. Y eso es interesante, porque a veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar con circunstancias donde nosotros no pedimos estar y que de repente la gente se levanta en contra de nosotros o quiere causarnos algún daño. Y ahí es importante que tengamos la fe para creer que tenemos un Dios que puede obrar. Porque creemos que Dios puede obrar mientras las cosas van bien. Pero no tenemos la capacidad de creer cuando las cosas van mal. Y entonces Moisés comienza a orar y le dice: mira Dios, ¿qué vamos a hacer? Fíjate este pueblo, ¿no es cierto? Y entonces Dios interviene, habla con Moisés, y entonces Moisés dice: muy bien, ustedes piensan así, está bien. Yo no voy a defender mi puesto. Si Dios me puso acá, Dios me mantiene. Y si Dios me quiere que sacar, que me saque. Yo no voy a luchar por este pueblo. Mañana, cada uno va a traer su incienso, ¿no? Una lamparita, como esas lamparitas de Aladino, donde echaban aceite y la puntita tenía llamita. Entonces van a traer su llama, su incienso, lo van a traer, ¿no? Y vamos a presentarnos delante del pueblo de Dios, del templo. Y esa, la historia completa la encuentran en Números, capítulo 16, versículos 1 al 35. Entonces, por eso le digo que pueden llegar a su casa y leer toda la historia, ¿no? Y entonces Moisés agarra y les dice: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Recuerden que cuando leímos el texto acá en el Salmo dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. A Aarón le llamaban el santo de Jehová. Y entonces en Números dice: y habló Moisés a Coré y le dijo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará. Entonces Moisés le dice: está bien, mañana Dios va a mostrar quién es el santo para él, y a quien él quiere escoger, a él lo atrae. ¿De acuerdo? Al día siguiente ocurre, aparece Dios, baja su gloria, habla con Moisés, habla con el pueblo y les dice: por favor, ¿Coré con quién está? Y le menciona dos nombres, ¿no? Datam y Abiram eran los compinches de Coré, más los 250. Y entonces Dios agarra y dice: ¿quién escogió a Moisés? Yo. ¿Quién escogió a Aarón? Escogió a Aarón, yo. Lo que ustedes están haciendo es, se están enfrentando a mi decisión. No es a Moisés, no es a Aarón, es a mi decisión. ¿Okay? Así que, ¿dónde están? Se me separan, por favor, hagan campo y dejen a Coré y a Datam y a Abiram y a los 250, que yo voy a venir a hablar con ellos. Yo voy a venir a intervenir con ellos. Y dice que cuando el pueblo hace eso, se separan de Coré, de Datam, de Abiram. Moisés dice lo siguiente: si estas personas mueren
de una muerte natural, normal, como mueren todos los hombres, entonces yo estoy equivocado. Pero si mueren de una manera sorprendente, entonces es Dios el que intervenía. Y se abrió la tierra. Se abrió la tierra y se comió a Coré, a Datán, a Abiram. ¿Y saben qué pasó? Miren, les voy a leer en Números. Dice: y aconteció, en el versículo 31, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes, ¿no? Y en el versículo 34 dice: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague la tierra también. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que se habían levantado con Coré. Y esto es algo importante. Nosotros tenemos la imagen de que Dios es un Dios tonto. Quiero que piensen un momento por esto, ¿no? ¿Cuánto le demoró a Dios crear el universo? O sea, ¿cuánto le demoró a Dios crear los millones de estrellas que hay? ¿Cuánto, o sea, cuál es el poder que Dios tiene que es capaz de crear cientos de millones de galaxias? Porque no son 3 o 4. Y no estamos hablando de sistemas solares, ¿no? Una estrella con unos planetas al costado. Estamos hablando de galaxias, de esas galaxias como la Vía Láctea. Hay cientos de millones de galaxias. Y estamos hablando del Dios que creó eso. El Dios que creó ese universo. Y nosotros pensamos que es medio tontito y que podemos confrontarlo, insultarlo, hablar contra él y que no pasa nada. Y si hace algo, es malo. Y si Dios dice: ¿sabes qué no me gusta? Ah, no, ¿cómo pues? No, tú eres Dios, pues tienes que aguantártelas. No es así. Y esta gente no tenía idea que se estaba metiendo con Dios. Y de vez en cuando, ¿saben qué? Es bueno estas historias. A mí me encantaría, ¿no? A mí me encantaría que estas historias se repitieran de vez en cuando. Hay varios políticos que me parece que sería bueno que se los traiga a la tierra. ¿Verdad? Hay varios políticos, sería lindo, ¿no? Y yo prometo al pueblo, y que Dios diga: mentiroso, ¡pum!, sale a la tierra, pásalo. Te aseguro que los próximos políticos van a tener más cuidado de lo que hablan. Esta es la historia de Coré. Una historia de juicio y que de vez en cuando es bueno escuchar. Creo que les conté antes a ustedes que me invitaron a predicar en una iglesia en Basel hace unos años atrás. Y prediqué de estas 3 o 4 historias de juicio de Dios, ¿no? Y yo le decía a la gente: mira, Ananías y Zafira trataron de mentir contra Dios, se murieron. Herodes se trató de burlar de Dios, ¡pum!, se murió. Entonces yo le dije a la gente, ¿no? Es bueno, de vez en cuando, estos juicios. ¿Por qué? Porque la gente abre los ojos, ¿no? Y entonces le digo a la gente de la congregación: ¿no les parece una buena idea? ¿Qué tal si oramos a Dios? Señor, manda juicio a todos los hipócritas en esta iglesia, a todos los que estén mintiendo, los que son falsos, los que están robando, toda esa gente que está ahorita en la iglesia. ¿Qué tal si le mandas un juicio, no? Y la iglesia estaba pálida mirándome. Y dije: no vamos a orar de esa manera. Vamos a orar de otra manera. Señor, dales una semana para que se arreglen. Y fue interesante porque cuando tú escuchas estas historias, si bien eso te parecen chocantes, piénsalo en el fondo y dices: estas historias me hacen pensar que yo no puedo jugar con Dios. Seguimos con la siguiente historia porque si no, no vamos a terminar. La siguiente historia es del versículo 19, Salmos 19, Salmo 106, versículos 19 al 23. Salmos
Salmo 106, versículos 19 al 23. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Esta cuál es la historia? La historia del becerro de oro. Está en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 10. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 10. Dice el texto, en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés está en el monte con Dios recibiendo las tablas de la ley. Está en el monte Sinaí, Moisés ha subido, y está en una conversada interesantísima con Dios, y entonces Dios le está preparando las tablas de la ley con las que van a venir los 10 mandamientos, y Moisés está súper entretenido, están conversando, están paseando con Dios, y se están contando las cosas, y Moisés preguntando, y se demora. Y se demora 40 días. Y entonces la gente dice, han pasado 40 días y Moisés no desciende. Y uno le dice al otro, oye, ¿se habrá muerto el viejo este? De repente se ha muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no tenemos a Moisés. Entonces se les ocurre una idea genial. Van donde Aarón y le dicen la siguiente frase. Haznos dioses. Esa es la frase. Está en Éxodo 32, versículo 1. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Haznos dioses. O sea, que es fácil, ¿no? Re fácil, ¿no? Oye, Aarón, dime. Oye, ¿no pueden ser unos cuantos dioses? Haznos un Dios, pues, que nos lleve de vuelta a Egipto. Y Aarón dice, ya, les voy a hacer un Dios. Así que pásenme todos gracias. Pásenme todas sus joyitas, ¿no? Sus aretitos de oro, sus anillos de oro. Vamos a fundirlo y les voy a hacer un Dios recontra bonito, bien, ¿no? Atractivo. Vamos a hacer un Dios que se parezca a un animal que come hierba. O sea, ¿ustedes entienden el insulto? O sea, ¿se puede imaginar el insulto? Haznos un Dios, y entonces dejaron al Dios creador de los millones de galaxias y lo convirtieron en un animal que come hierba. Ahí están tus dioses, dice Aarón. Le dice a la gente. Estos son tus dioses, que te sacaron de Egipto y que te llevarán de vuelta. Están en la montaña y Dios agarra y le dice, Moisés, ¿sabes que esta conversación está súper entretenida? Ese pay de limón que preparas está riquísimo, pero creo que es hora de bajar. ¿Por qué? Y dice así, porque tu pueblo se ha convertido en idólatra. Han construido un animal de oro y están diciendo que ese es su Dios. Y te cuento que mañana van a hacer fiesta. Y yo he visto esas fiestas, pues. En el Perú existen un montón de esas fiestas. En los pueblos, ¿no? Donde sacan a pasear una imagen cualquiera y le pasean y comen y bailan y hay licor, ¿no? Y pasean un ser inerte. Cuando mis hijos eran pequeños, en el Perú lo más conocido es el Señor de los Milagros, que sale en octubre, ¿no? ¿Y qué cosa es el Señor de los Milagros? Es una pared con una pintura, ¿no? Te pasean una pared pasean. Están cargando, cortamos esa pared,
La ponemos en un pedestal y la gente cargando una pared. Y esa es la celebración de octubre, el Señor de los Milagros. ¿Ah? Y la gente celebra, y el torrón de Doña Pepa, y los tamales, y celebramos cargando una pared. Por eso mis hijos chicos me decían, papá, ¿qué es eso? Y yo tocaba la pared y le decía, pared. Y Hans me decía, ¿están cargando una pared? Sí. ¿Y por qué cargan una pared? Y yo decía, porque son idiotas, papito. Porque creen que una pared hace milagros. Y esta gente ve al becerro y le dicen, este es tu nuevo Dios. Claro, a Aarón se le ocurrió hacer un becerro, porque es un animal lindo, dulce, ¿no? Es como el perrito de Tania, ¿no? Que se ve chiquito, ¿no? Y tú dices, ay, qué bonito, así, ¿no? Pero imagínate que se le hubiera ocurrido hacer otra cosa. ¿Qué tal si Aarón hacía una jirafa? Podía hacerlo, pues. ¿Qué diferencia hay entre un becerro y una jirafa? Un rinoceronte, ahí está. Un rinoceronte. ¿Ah? Una ballena, ahí está tu Dios, una ballena. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. La idolatría, en cualquiera de sus formas, es un insulto de una magnitud tan grande que debería avergonzarnos. Y recuerden ustedes que hay iglesias y religiones donde la idolatría expande todos los días. Acá en Suiza la Iglesia Católica casi no tiene imágenes, ¿no? En el Perú la Iglesia Católica está repleta de imágenes, ¿no? Y entonces, en la India hay cerca de 2 millones de dioses, 2 millones de dioses, ¿no? Le pregunté una vez a este muchacho de Sri Lanka que trabaja en la fábrica de Bernie, ¿cómo se llama? Kiruba. Yo le dije, ¿cuántos dioses hay en la India? Mira lo que tú quieras. Hacemos lo que tú quieras. Tenemos tantos, ¿no? Entonces el pueblo de Dios, que había sido rescatado por Dios, insulta a Dios. Entonces, ¿saben qué pasa? Baja Moisés, rompe las tablas, baja Moisés. Y cuando llega, Dios está harto. Para que vean ustedes, o sea, es que no es tan fácil cuando yo me encuentro con gente que me dice, ay, pero es que mi virgencita. No, es que es así, no. O sea, vamos a hablar de este temita, ¿no? ¿Saben ustedes cuánta gente ora a la Virgen María? ¿Saben? Millones, ¿no? La Virgen María fue una mujer buena, lo que quieran, muy santa, muy respetada, todo lo que ustedes quieran, pero no es Dios. Ella no tiene la capacidad de escuchar las millones de oraciones que le hacen. Ella no tiene la capacidad de estar en millones de lugares donde la gente ora a ella, porque ella es un ser humano. ¿Se dan cuenta? Ella no tiene esa capacidad. Para tener esa capacidad, tendría que ser omnipresente y omnisciente como lo es Dios. Y si fuera así, entonces realmente habría una diosa en el cielo. Eso es idolatría, ¿no? Y este insulto, esta aberración que muchas iglesias tienen, no entienden la magnitud del insulto que es. Y miren lo que hace Dios. Moisés baja, se molesta, Moisés, y Dios aparece y le dice, Moisés, ¿sabes qué? Hasta acá, hermano, hasta acá estoy. Los borramos, ¿eh? Voy a exterminar a todo este pueblo y contigo vamos a crear una nueva nación. Mire la oferta. Moisés, tú vas a ser el primero y contigo vamos a crear toda una nueva nación. Y a esta gente idólatra los exterminamos. Moisés interviene. No, pues Señor, ¿cómo se te ocurre? Nos has sacado de Egipto. ¿Y qué va a decir la gente? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. No puede ser, pues.
Yo creo que Dios estaba probando la fe de Moisés, ¿no? Creo que no iba a exterminar al pueblo, pero estaba probando la fe de Moisés. Y Moisés lucha en favor del pueblo y lo protege. Entonces Dios dice, bueno, está bien ya, pero le va a caer, ¿eh? Hermanos, cuidado. La idolatría no es un juego. La idolatría no es un juego. Es una aberración, es un insulto a Dios, en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Cuando tú adoras algo material y crees que tiene poder, estás diciéndole a Dios, tú no sirves para nada. Yo necesito mejor esto. Yo necesito mejor esto porque a mí esta pata de conejo me trae más suerte que tú. Entonces le atribuimos a una pata de conejo, una pata de un conejo que nos dará suerte, porque Dios no me bendice. Siguiente historia. Vamos avanzando. Versículos 24 al 27 del Salmo 106. Versículos 24 al 27. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. ¿Qué historia es esta? Está en Números capítulo 13 y 14 y es la historia de los 12 espías. La historia de los 12 espías. ¿Qué pasa? ¿Saben cuánto se demoró el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? 6 meses. En 6 meses estuvieron a las puertas para entrar a la tierra prometida. 6 meses. Y entonces Moisés manda un grupo de 12 espías a la tierra prometida. Y los espías van y entran y regresan cargando un racimo de uvas entre 2. Imagínate el tamaño de las uvas, como ciruelas. Llegan y les dicen, no te imaginas la tierra que Dios nos ha prometido, la tierra de Canaán, es una tierra, dice, donde fluye leche y miel. Era una expresión de decir, es una tierra riquísima. Mira las uvas, mira el tamaño de las uvas. O sea, es que es una tierra bendita y Dios nos la va a dar. Pero hay una bestia de este tamaño, hay una gente que es grandísima y no la hacemos. No la hacemos. No, o sea, y nos van a reventar. O sea, nosotros que revenimos de acá con familia, con hijos, con abuelitos, no la hacemos, nos cae, no la hacemos. De los 12 espías, 10 dijeron eso. 2, Josué y Caleb, dijeron, no. ¿Ustedes creen que Dios nos ha traído desde Egipto acá para dejarnos morir acá? Están locos. ¿Ustedes creen que cuando Dios dijo, entren a la tierra prometida, yo les voy a dar la tierra prometida? ¿Ustedes creen que Dios no lo va a hacer? No, vamos a entrar. Que sean grandazos, no importa. Dios está con nosotros. Y los otros 10, no, nos van a matar. Y el pueblo se pegó ¿a quiénes? A los 10. Y cuando Josué y Caleb siguen insistiendo en entrar y tomar la tierra prometida, porque ellos confiaban en el poder de Dios. Ellos no estaban confiando en sus fuerzas, ellos estaban confiando en el poder de Dios. Y entonces, cuando ellos dicen, no, tenemos que entrar, dicen que el pueblo se preparó para apedrearlos, a Josué y a Caleb. El pueblo se preparó para apedrearlos. ¿Y dónde estaba Moisés? ¿Cómo se gritaba? ¿Cómo este gritaba al otro? ¿Y Moisés? No decía nada. Tenía que haber dicho algo.
No basta con que los malos hagan sus cosas malas. Cuando los buenos no hacen algo, también están añadiendo. ¿No es cierto? Si los buenos no hacen nada, permitimos que los malos hagan las cosas. Moisés tenía que haber intervenido y no intervino. Entonces interviene Dios y le dice al pueblo: no creyeron. Acuérdense, en 6 meses habrían entrado a la tierra prometida y Dios habría entrado con ellos. Y ahora les dice: entonces no creyeron en mi palabra. Ok, está bien. Ustedes van a hacer una vuelta por el desierto de 40 años, hasta que mueran todos. Los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb, con la nueva generación, porque creyeron. Y ustedes, porque no creyeron, van a dar su vueltita de 40 años, así van muriendo todititos, ¿no? Y Moisés: y yo, tú también te mueres, por no haber luchado en favor de Dios. En ese momento, la gente dice: no, perdona, Señor, perdona. Ya, ahora sí, vamos. Y Dios dice: no, ya no. Y cuando el pueblo se prepara para entrar, Moisés le dice: Dios dijo que no, no lo intenten, porque entran solos. Y ahí sí los grandazos van a ser más fuertes. Con Dios, nosotros éramos más fuertes, pero sin Dios, ellos son más fuertes. Y se tuvieron que comer 40 años en el desierto por no creer en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. ¿Crees tú en ellas? Siguiente historia. Vamos terminando. Rápido. Esta es una historia interesantísima. Salmo 106, versículo 28 al 31. Salmo 106, versículo 28 al 31. Dice: se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación. Esta historia la encontramos en Números, capítulo 25, versículos 1 al 8, tienen ahí en la hojita que les di. Números, capítulo 25, versículos 1 al 8. ¿Cuál es la historia de acá? ¿Por qué dice: se unieron a sí mismo a Baal Peor? ¿De dónde viene esa historia? ¿Quién era Baal Peor? Comieron sacrificio de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Baal Peor era el dios de los filisteos. Y estos dioses falsos tenían sus templos. La gente le construía templos, ¿no? Y sus templos tenían sacerdotes. Ahora, ¿cómo se sostenían los sacerdotes? ¿De dónde sacaban la comida y el dinero para mantenerse? Tenían un servicio espiritual de final feliz. Un servicio de prostitución religiosa. Entonces tenían sacerdotisas que ofrecían sus servicios de prostitución. No le llamaban prostitución, obviamente. Era un servicio espiritual de atención. Y entonces la gente llegaba con sus ofrendas, las llevaban al templo y a cambio de eso recibían los favores sexuales de las sacerdotisas. Baal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese es el sistema, el sistema de las iglesias paganas de ese tiempo, ¿no?
Y eso se hacía no solamente con Baal, también con otras religiones griegas, romanas, etcétera, etcétera. La prostitución por medio de sacerdotisas, ¿no? ¿Qué ocurre? El pueblo hebreo se había mezclado con la religión de los vecinos, ¿no? Y alguno que estaba necesitado de cariño, se le ocurrió llevarle su ofrenda a Baal, a cambio de los favores de alguna sacerdotisa. Y dice el texto literalmente, dice, en Números 25, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y hacían fiestas, y el pueblo comía. Comía con las sacerdotisas y los sacerdotes de Baal, y tenían estas orgías, ¿no? Y se inclinaron a los dioses de Baal. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La fornicación se comenzó a meter como parte natural del pueblo hebreo. Y Dios dice se encendió su furor, ¿no? Interesante es que hoy en día estamos viviendo lo mismo. Yo mencionaba ayer, la semana pasada les mencionaba, cómo en las reuniones hoy en día la gente se te acerca. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te presento a mi pareja. ¿Qué cosa es tu pareja? La persona con la que fornicas. Y para no decir estoy fornicando, es mi pareja. Es tu amiga con derechos. Con tu amigo con derechos. Y lo presentan normalmente, ¿no? Y hoy en día cuando alguien te dice me mudo con mi novio, todo el mundo dice, pues es moderno, es europeo, ¿no? Acá todo el mundo se muda con el novio. Entonces, ¿pero qué estamos diciendo? Estamos aceptando como realidad la fornicación. La fornicación es parte ahora de nuestra cultura. Estamos aceptando ese tipo de vida. No la condenamos. ¿Cómo se te ocurre condenar eso, Carlos? Te vas a quedar sin gente en la iglesia, ¿no? Esa es la parte de la cultura actual en la que vivimos, ¿eh? Te lo presenta, pero con descaro, ¿no? Antes por lo menos tenía un respeto del pastor, ¿no? No, pastor, no, ahora no. Ahora, acá está, mira, te presenta mi pareja, ¿no? O sea, la fornicación como algo natural. Y eso irritó al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque destruye a la familia, destruye a los hijos. O sea, la fornicación destruye, no construye, destruye, ¿no? Pero ¿saben cuál es la historia, la peor parte de esta historia? Miren esto. Miren. Números 25:6 dice, y un varón de los hijos de Israel vino y trajo a su madianita, ¿no? A su amiga con derechos, a sus hermanos, a ojos de Moisés, delante de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Mientras Moisés y los que todavía mantenían espiritualidad estaban llorando frente al tabernáculo, porque los hebreos se estaban metiendo con estas sacerdotisas, estaban fornicando con estas moabitas. Mientras ellos lloraban por esa situación, vino uno. Hola, Moisés, te presento a mi pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Sí, no, esa es mi amiga. Y se comienza a ostentar de su fornicación delante de Moisés y delante de esa gente que estaba llorando. Dice que se desató una plaga y toda esa gente comenzó a morir. Toda esa gente comenzó a morir. Fines no lo soportó. Lo que hizo estaba bien, hoy en día no estaría bien. Pero Fines, al ver la soberbia de este pedante, jactándose de su fornicación,
delante de Moisés y delante del pueblo, mientras ellos lloraban por el pecado del pueblo, dice que Fines no lo soportó, agarra una lanza y ¡juá! Los atraviesa a los dos. Y dice que cuando ocurrió eso, paró la mortandad. Es lo que Dios piensa. Imagínense cómo se siente Dios en una situación así. Cuando la gente se burla de la santidad de Dios. Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Tú te burlas de la santidad de Dios y probablemente la santidad de Dios te queme. Nos quedamos ahí. Lean en su casa. Salmos 106, versículo 32 al 33. Las aguas de Meriba. Las aguas de Meriba. Es otra historia interesante. Salmo 106, versículo 34 al 39. Mezclados con el mundo. Cómo la gente, el pueblo hebreo se fue mezclando con el mundo. Vamos a terminar el Salmo 106 leyendo los versículos 47 y 48. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. La historia, hermanos, yo estaba pensando, y termino con este pensamiento. ¿Saben lo que pasa con nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos a veces pensamos que podemos vivir una vida como se nos antoja. Pero lo triste de todo eso es que hay muy pocos que se dan cuenta. Hay muy pocos que se dan cuenta que están viviendo una vida que desagrada a Dios y piensan que Dios sigue teniendo la obligación de bendecirlos. Hablamos en esta semana, hablamos con Ben o con Mari en la casa, y Mari me decía, ¿no?, que conocía gente que se llamaba cristiana, cuyo comportamiento era vergonzoso. Que había gente que no es cristiana que se comportaba mejor. Y yo conozco gente que se llama cristiana y que todos estos ejemplos que hemos visto del pueblo de Israel no son ejemplos lejanos, ¿ah? Muchos de esos ocurren con nosotros hoy en día. Muchos de esos ocurren con nosotros. Y entonces, son gente que se llama cristiana, gente que insulta a Dios, que ofende a Dios, que se comporta en forma equivocada, errada, dando una mala imagen de lo que es un cristiano. Pero ellos no se dan cuenta. Lo que sí se dan cuenta es que creen que tienen derecho, que Dios los siga bendiciendo y que Dios los siga prosperando y que Dios les consiga un trabajo y que Dios les consiga una casa y que Dios, o sea, Dios tiene que hacer todo. Y las personas, nada. Ese evangelio se nos vendió desde hace unos años atrás. Y así no funciona. El evangelio que funciona es bien simple. Honra a Dios. Honra a Dios en todo tiempo. Adora a Dios lo más que puedas en las horas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Cántale, adora a Dios, aprende a adorar a Dios. Y por último, sirve a Dios de la manera que puedas. Honra, adora y sirve. Ese es el camino que Dios bendice. Señor, gracias por esta mañana y por este tiempo. Gracias por esta palabra.
Acompáñanos en el nombre de Jesús.